Hola amigos, Nicomedes Frías con la entrevista de la semana y en esta ocasión tenemos la presencia del defensor del pueblo acá en Ciudad de Panamá, el señor licenciado Eduardo Leblanc González. Hoy vamos a tocar con él algunos aspectos que tienen que ver con cómo van las migraciones acá en Ciudad de Panamá, en el país. Vamos a tocar algunos temas como la extensión de dominio, su opinión, ya que es abogado y yo creo que es importante este tipo de temas. Además, también vamos a hablar sobre los derechos humanos en Panamá, cómo vamos, en qué nivel estamos ahora que estamos iniciando el 2023. Así que antes de entrar directamente con el señor defensor, conozcamos un poquito de su perfil profesional. Eduardo Leblanc González es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas con especialización en Teoría y Arbitraje de la Negociación. Tiene estudios de Project Finance otorgado por INCAE Business School. Tiene un posgrado en Legal Issues of International Business de Georgetown University Law Center, Washington, D.C., Estados Unidos. Bien, ya conocimos un poco más del defensor del pueblo, el señor Eduardo Leblanc González. Bienvenido a las cámaras de ANP, señor defensor. Hola, ¿cómo estás, Nicomedes? Muchas gracias por abrirme las puertas de este programa. Cuéntame, ¿cómo estás? Sí, como no. Queríamos hablar, señor defensor, sabemos que está activo en diferentes temas. Por lo que veo, no solamente derechos humanos, migración, extinción de dominio, esos son los temas que más o menos vamos a tocar hoy, porque sé que su trabajo es bastante, abarca mucho más allá. No, pero la primera pregunta, señor defensor, queríamos hacer un balance. Usted que estuvo muy de cerca el tema migratorio en Panamá en el 2022, que wow, increíble lo que ha sucedido con la cantidad de gente y obviamente entre más cantidad de gente, derechos humanos a veces se lastiman en algunos sitios. ¿Cómo me puede hacer un breve balance de su trabajo durante este 2022 en el sentido migratorio? Sí, la verdad que fue un año difícil, un año donde hubo cifras récord de personas que pasaron por el Darién, donde hubo cifras récord de personas menores de edad que pasaron por el Darién, de venezolanos, de hermanos venezolanos, que no se había visto tantos. Terminamos con alrededor de 232, 233 mil personas. El año antepasado fueron 137.000, es decir, casi 100.000 personas más, donde el 90% eran ciudadanos de Venezuela, lo cual tuvo sus grandes momentos en junio, julio, agosto, y después decayó con este llamado que hizo el gobierno de Estados Unidos, estas normas que autónomamente, como un país autónomo, independiente, indicó que no iba a dejar pasar a ninguna persona que había entrado, que entrara por la frontera México-Estados Unidos y que haya pasado, adicional a lo que haya pasado por la frontera del Darién. Entonces, en este tema, para la Defensoría fue algo bastante fuerte. Actualmente hay cifras importantes. Estamos, a mediados de enero con 16.000 personas aproximadamente, un poquito más, lo cual nos lleva a seguir pensando que el producto de las faltas de respuestas de gobiernos, de producto de temas políticos, sigue la gente caminando y buscando un mejor país o un mejor lugar donde vivir, ¿no? Y también el cambio climático. Igualmente nos afectó bastante Panamá, nos afecta bastante la selva del Darién, eso hay que decirlo. Hay un impacto duro en la selva del Darién porque hay elementos que se van quedando en el camino y que, bueno, requerimos mayor apoyo de la República Colombiana para poder nosotros echar adelante. Señor defensor, hace semanas o me parece hace un mes y medio usted tuvo una reunión importante en cuanto a migración con los defensores centroamericanos. ¿Nos puede dar brevemente qué temas se tocaron, qué resultados tuvimos de eso? Sí, bueno, lo que pasa es que estábamos más o menos confirmando las comunicaciones que teníamos con cada uno de los países centroamericanos, tomando en consideración de que varía
la migración después de Costa Rica. Panamá, Costa Rica tenemos casi el mismo tema migratorio, que son tránsito. No somos un país de origen migratorio, pero sí de tránsito y destino. En diferenciación con El Salvador, Guatemala y Honduras, que ahí se origina también, no es de destino, es de origen y de tránsito. Porque estas personas que pasan del Darién hacia Costa Rica y luego llegan a Nicaragua, se van uniendo nacionales de Nicaragua en esa caravana. Igualmente pasa en Honduras, sin lugar a duda en El Salvador y arriba en Guatemala, para luego pasar a México, a Estados Unidos. Entonces, más bien es coordinación. Están las agencias en casi todos los países, exceptuando Nicaragua, que por temas políticos se han decidido retirar o han sido expulsadas. Pero en todos los países lo que estábamos es viendo nuestras capacidades, nuestro trabajo en el tema migratorio y coordinando un poco la información. Tenemos todavía pendiente de parte de los gobiernos un poquito mayor información, sobre todo a las personas desaparecidas o no encontradas en los países, producto de que muchas veces son utilizados para narcotráfico o para la trata de personas, ¿no? Y ahí estamos, eso es parte de este trabajo que va más allá, o sea, no son simples cifras, son seres humanos que están detrás de esto. Exactamente, esa era mi próxima pregunta, señor defensor. Algunas preocupaciones dentro de la frontera Panamá-Colombia. ¿Me puede nombrar 3 o 4 preocupaciones que pueda tener la Defensoría en caso de derechos humanos u otros Claro, aspectos que se el refieren? primero es seguridad, ¿no? Creemos que la República Colombiana tiene que reforzar la seguridad fronteriza, colaborar con Senafrón, pero colaborar de forma sistemática, de forma real y continua. Intercambio de información también necesitamos para saber quiénes salen de Colombia, quiénes llegan a Panamá y cuántos posiblemente se quedan en el camino. Eso en estos momentos no sabemos, ¿no? Y ayuda internacional para Panamá. Panamá muchas veces se dice que es el Dubái de las Américas, que tenemos una alta tasa de crecimiento, sí, pero hay muchas desigualdades y nosotros debemos atender no solo el tema migratorio, sino las poblaciones de acogida o las poblaciones receptoras, que son, por ejemplo, el Darién, una provincia que necesita muchos recursos. Entonces, Panamá invierte millones de dólares anualmente. Por ejemplo, en agua se gasta más de 2, 3 millones de dólares en agua, en comida, en la administración de los 3 albergues. Entonces necesitamos del apoyo internacional, que recibimos algunas agencias de Naciones Unidas, pero también necesitamos países de destino y de origen que nos apoyen a sus connacionales. Necesitamos también, y una cuarta ahí, es el apoyo de estos cónsules o embajadores en nuestros países, que hay veces que hay que repatriar, ya sea cuerpos o niños no acompañados, y a veces tenemos problemas de estas naciones. Muchas gracias. Señor, cambiemos de tema un poquito. ¿Cómo no? Licenciado, desde hace poco se está analizando en la subcomisión de gobierno una ley interesante que ha llamado la atención de no solo abogados como usted, colega suyo, sino que políticos bueno, está bien al día el tema de la extinción de dominio. ¿Su opinión no las puede dar al respecto? ¿Ha tocado el tema, lo ha leído, conoce de qué se trata? Me Claro imagino que sí, que tendrá su mi opinión la doy opinión. como defensor de derechos humanos. Es Mira, correcto, señor. la verdad es que como defensor de derechos humanos lo que yo te puedo decir es básicamente que estamos en un proyecto de ley que tiene que ser reformado. Sin lugar a dudas, tiene un proyecto de ley que puede violentar la propiedad privada. La extinción de dominio tiene que mantenerse a través del juez natural. No puede ser un tercero que producto de la sospecha de que se cometió un delito, que probablemente cometiste un delito, entonces se extinga el dominio. Mire, hay personas, incluyendo los ministros, el ministro de Seguridad y otros ministros en la República de Panamá, que dicen que es una arma para combatir el delito. Sí, pero el delito se tiene que comenzar a combatir desde el hogar, desde el barrio, ¿no? ¿Y qué pasa? No puedes, sobre pretexto de combatir a las bandas,
tener una espada de Damocles encima de la población, donde por la posible comisión de otro delito que no tiene que ver con narcotráfico, no tiene que ver con crimen organizado, sino hasta persecuciones políticas, puedas tener esa espada de Damocles encima de la población. Ese es uno. Dos, en estos temas ya hay demasiados delitos donde la carga de la prueba se invierte, ¿no? Tenemos el delito de narcotráfico, blanqueo de capitales, donde la carga de la prueba se invierte y tú tienes que probar de que lo tuyo es de origen lícito. Entonces, nosotros creemos que sí podemos pelear con extinción de dominio, pero por dos cosas. Uno, con delitos de narcotráfico, corrupción puede ser, delitos de blanqueo de capitales, pero que sea el juez natural, no un tercero. Tenemos experiencias en Colombia donde han demorado 10, 15, 20 años. Yo le pongo un ejemplo. Tengamos un residencial de 20, 40, 100, 200 casas. Al dueño del residencial se le abre una causa de extinción de dominio. ¿Qué pasó con todas las ventas de esas casas de esas personas? Todos van a sufrir porque le extinguiste el dominio. Entonces, ¿qué pasó? Ahí afectas la residencia, afectas a tercero y tiene que él entrar en un proceso de demostrar que efectivamente eso es suyo. Ese es uno. Dos, en Latinoamérica, y no nos olvidemos del pasado, pasa que a veces se nos olvida que tenemos espejo retrovisor. Tenemos países, y que incluye Panamá, donde teníamos dictadores, donde hemos sido perseguidos. Y si dejamos abierta que no sea por un menú cerrado de delitos, vamos a poder tener a pseudo dictadores correteando a opositores, a defensores de derechos humanos, no exactamente al defensor, sino defensores de derechos humanos o de otras causas sociales, amenazados con extinción de dominio. Entonces no podemos darle un poder tan supremo al Estado sin tener estas regulaciones. Sobre todo Panamá. En Panamá no tenemos una Corte Constitucional. No pudimos tener una sala constitucional que pienso hoy que la podemos tener. Entonces, no podemos dejar esas llaves tan abiertas al Estado porque puede ser muy peligroso y atenta contra la libertad, contra la propiedad privada, perdón. Y de verdad es que si se regula, vuelvo y repito, y es mi mensaje final, si se regula para crimen organizado, droga, corrupción, muy bien, pero puede ser un foco de persecuciones políticas o contra defensores sociales y de derechos humanos. Ok, en definitiva, definitivamente usted no se opone a ello, sino que sencillamente hay que modificar algunas cosas, ¿no? Es lo que Sí, entiendo. hay que modificar algunas cosas. Mira, a nosotros nos ha costado un mundo seguir a veces temas que no sean latinoamericanizados o no sean panamanizados en nosotros. Por ejemplo, si nosotros, Panamá adoptó las reglas de la OCDE, ¿y cuál fue la consecuencia? Mataron a nuestras sociedades anónimas porque la tildaron de lavadoras de dinero. Pero ahí Sí, está es correcto. Liechtenstein, ahí está San Kitts and Nevis, ahí están otras regulaciones de otros países que hay sociedades en Estados Unidos que las utilizan también en favor y también en cosas malas, ¿no? Entonces, creo que satanizamos a la sociedad, a las sociedades anónimas panameñas, al sistema panameño, y este sería ya el último clavo en el ataúd del sistema panameño, y que ahí entonces tendríamos que ya dedicarnos a cualquier otra cosa menos a eso. Amén de que soy de la opinión y del convencimiento de que la ley de extinción de dominio, tal cual como está en estos momentos, va en contra del derecho a la propiedad privada de cada uno de nosotros y a la presunción del estado de inocencia, porque aquí se presume que todo es malo, salvo que tú pruebes lo contrario, no salvo que el sistema pruebe que tú estás en algo malo. Muchas gracias, señor. Último mensaje, ya hemos tocado el tema migratorio y también un poquito más ampliamente el tema de extinción de dominio. Sé que hay otros temas en los cuales la Defensoría está involucrada, pero por supuesto por su tiempo y por el nuestro, por supuesto, no hemos tomado todavía otros temas. Pero en un futuro, señor, nos puede dar otra entrevista para hablar de otros temas, seguro, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Hay temas muy importantes, tema de mujer, personas con discapacidad, niñez, adolescencia, que es muy importante la ley de protección nueva de Panamá.
y muchos otros temas. Ambiente, estamos muy metidos en el tema de ambiente, Correcto. así que cuando quieran, estamos a tu orden y bueno, y que pases un feliz día. Gracias, señor. Este ha sido el defensor del pueblo acá en Ciudad de Panamá, Eduardo Leblanc González, que hemos tocado algunos de los temas que, como migración y también extinción del dominio. Así que muy agradecido por su tiempo, señor Leblanc. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego, señores. Esta ha sido la entrevista de la semana con Nicomedes Frías. Nos vemos en la próxima.